preparar nuestro hosting para subir nuestros sitios de WordPress. Ya tenemos una cuenta creada. Aquí tenemos los datos en la primera pantalla. Nos vamos al panel de control para configurarlo. Vamos a tener que crear un sitio por cada web que queramos subir. En principio podemos publicar en la raíz, el dominio raíz que tenemos aquí, un sitio. A partir de ahí, cada nuevo sitio que queramos publicar necesita un espacio diferente para no sobreescribir el anterior, y eso lo vamos a hacer creando carpetas. En este hosting lo haremos desde esta pantalla, en la opción de sitio web personalizado. Le ponemos un nombre. Aquí podemos usar todo tipo de símbolos, no hay problema. Nuestro dominio ya está seleccionado. Y elegimos una carpeta con el nombre que queramos, eso sí, con las restricciones que ya conocemos. No espacios, no ñes, no acentos. Y precedido y terminando con una barra inclinada a la derecha, como nos sugiere. Esto creará esa carpeta en el espacio para que nosotros publiquemos ahí nuestra web. Vamos a crear ese sitio nuevo. Una vez creado, nos da los datos, la URL y la ruta. Importante saber que lo publicamos bajo la carpeta public HTML. Vamos a ir a la pantalla de sitios. Ya lo tenemos aquí configurado. Aquí publicaremos uno de nuestros sitios. Para ello tendremos que también crear una base de datos con la que se conecte WordPress. Vamos a hacerlo desde este menú. Añadir una base de datos. En los sitios gratuitos como este tenemos una restricción, como veis, de 2 bases de datos, lo cual en principio pues nos restringiría la subida de webs a 2 nada más. Podemos saltarnos esa restricción almacenando varios sitios de WordPress en una misma base de datos. Para ello es imprescindible que el prefijo de las tablas de la base de datos sea diferente. De momento vamos a crear una para un sitio. Nos obliga a un prefijo y a partir de ahí pues el nombre que queramos o nos deje. Esta ya existe, ya la había creado yo. Bien, pues vamos a... Así, aquí está. Vamos a crear una segunda, para que veamos el proceso, que es el mismo. Añadimos una base de datos. Ya tenemos las dos. Necesitaremos también un nombre de usuario y una contraseña por cada base de datos que nos pedirá WordPress cuando lo instalemos o lo traslademos. Vamos a crear desde este menú un usuario para cada una. Admin, como hemos establecido entre todos. A ese usuario le tenemos que dar privilegios. Vamos a darle privilegios completos de superadministrador. Ya tenemos el usuario. Volvemos atrás y vemos que ya hemos adjudicado un usuario, superusuario a una base de datos. Vamos a hacer con la segunda lo mismo, ya que está creada. Como veis, podemos elegir el mismo o crear uno nuevo. Por comodidad, vamos a usar el mismo. Bien,
Ya tenemos 2 bases de datos creadas. Tenemos preparado con esto ya el dominio a falta de... Vamos a volver a mis sitios. De elegir el modo de subir nuestro sitio de WordPress. Podemos usar 2 sistemas, el administrador de ficheros o el cliente FTP. Siempre es más útil, más seguro y más recomendable el cliente FTP. Es más cómodo, sin embargo, el administrador de ficheros. No tenemos más que, como vamos a ver, entrar en él, que es un administrador al uso como el de nuestro sistema operativo, y subir los archivos a la carpeta donde queramos publicar el sitio. Como hemos dicho, importante dentro de public.html y en nuestro caso en la única carpeta que tenemos, ejercicio 1, entraríamos ahí y subiríamos los ficheros. La otra sería, esta lo que pasa que, como vemos, vamos a ver, hay una restricción en cuanto a peso, no podríamos subir una web de más de 505 megabytes. Si nuestra web pesa menos que esto, podremos usar este método para subirla. Si pesa más, o si queremos hacerlo por el otro sistema, FTP, tendremos que usar un cliente FTP, Filezilla, como hemos elegido, usando una cuenta FTP. Lo más fácil en nuestro caso será usar la cuenta por defecto que nos da el hosting. Se podría crear una por cada carpeta, pero no nos hace falta. Lo más fácil para ver los datos de esa cuenta FTP es deslogarse o desloguearse y volver a entrar en nuestro dominio, porque aquí tenemos directamente los datos FTP que vamos a necesitar. Servidor, usuario y password. Bien, con esto ya tenemos configurado y preparado nuestro hosting para subir nuestros sitios web. En otro vídeo vamos a ver cómo hacer esto.